Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más volvemos con las glosas a Blake y Mortimer. Y bueno, venimos hoy vamos a hablar del juramento de los cinco lores, pero bueno, no obstante os comento la novedad, que es que ya tengo en mis manos el nuevo álbum firmado Ulrich, de Yves Sente y André Julliard. Y bueno, es un álbum un tanto especial porque es el último que tendremos de André Julliard, porque desgraciadamente, como sabéis, falleció el año pasado. Y bueno, es un álbum que me ha dejado bastante buen sabor de boca y que una vez que ya haya releído unas cuantas veces más y tenga un poquito más reposado, y pues bueno, os lo comentaré en una glosa dedicada a él. Pero hoy no vamos a hablar de este, sino de uno también de los mismos autores, que es El juramento de los cinco lores. Entonces, bueno, como siempre, bueno, os recuerdo que las imágenes aquí mostradas, pues bueno, son con fines de análisis y crítica, y que pertenecen a los autores editoriales. Como siempre, os invito a comprar la obra porque merece mucho la pena, y además así es como ayudamos a que este tipo de aventuras pues se sigan produciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un álbum que tiene ciertas particularidades, porque bueno, como sabéis, hay ciertos tropos que sí que suelen estar presentes en los distintos álbumes de Blake y Mortimer, como son la ciencia ficción, como son pues las intrigas con un componente sobrenatural, con un componente arqueológico. Y bueno, y esto es principalmente una historia policíaca en la que no hay nada de ciencia ficción, en la que no hay ningún componente sobrenatural y en la que sí que hay un poquito de arqueología, pero vamos a decir tratada de forma muy tangencial, porque el papel que tiene es que principalmente la historia, el escenario principal es el Museo Asmodean, ¿no? Un museo al que, por cierto, los autores abren el álbum con un agradecimiento hacia el museo, y porque bueno, ellos estuvieron allí, el museo les permitió documentarse. Y bueno, ya veréis que bueno, esto es una de las características que vamos a ver después, ¿no? La documentación en lo que se refiere a los escenarios. Bueno, más allá de eso, hay otra rareza que es también interesante, que es que no aparece Ulrich. Por cierto, eh, vale, quizás ya llegó un poco tarde, pero va a haber spoilers. O sea que si no quieres saber, si no has leído el álbum y no quieres saber qué es lo que pasa, pues paras ahora el vídeo, te lo lees y después sigues viendo el vídeo. Bueno, pues como os decía, no aparece Ulrich en este caso. Probablemente está reponiéndose de los eventos sucedidos en los álbumes que analizamos anteriormente y sin duda preparando nuevas fechorías. Entonces, bueno, esto sin duda satisfará a los aficionados que reclaman que haya una mayor variedad de malvados. Es una idea que yo no comparto del todo, esto de que haya que dar más descanso a Ulrich, pero bueno, de eso tal vez haga un vídeo pensando sobre ello, y a partir de ello pues podemos entablar un debate, ¿no? Bueno, yo os daré, llegado el caso, mis razones, y sobre esto comentamos, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, aquí no está Ulrich. Entonces vamos a ver que esto también tiene sus ventajas, como por ejemplo que bueno, que el hecho de que los dos malvados que aquí hay dos villanos en este álbum, pues bueno, de la que lo lees vamos a decir que pueden permanecer, por así decir, más tiempo en el anonimato sin que sospeches de ellos, ¿no? Y de hecho, digamos, solo es en la última parte del álbum cuando ya se revela realmente quiénes son los malos, ¿no? Entonces, bueno, este álbum, como os decía, quizás por ese tratamiento que tiene, que es una historia policíaca, puede recordar mucho al caso del collar, en el cual también esto sucede. Como veis, tampoco es una cosa que sea, vamos a decir, una novedad en la serie. Jacobs mismo ya lo hizo, y además en uno de los álbumes que está en el top, por lo menos en el top 3, incluso igual hasta en el top 1. Eso ya va en opiniones, pero vamos, es un gran álbum, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esto no es un impedimento para que esto sea un Blake y Mortimer, vamos a decir, genuino y que no pueda funcionar muy bien. Y de hecho yo creo que es una historia que funciona bastante bien. No obstante, a pesar de esta semejanza, vamos a decir, en cuanto a planteamiento con el caso del collar, yo creo que la clave de este álbum es que realmente la estructura narrativa está tomada de forma casi calcada de la marca amarilla. Casi podemos decir que este álbum es como una especie de marca amarilla, pero que viste de blanco en vez de vestir de negro, ¿no? En muchos aspectos, al menos es así. Es así. Entonces, bueno, fijaros, por ir desgranando un poco, Absente utiliza eficazmente un elemento que es recurrente en sus guiones de Blake y Mortimer, ¿no? Que él lo que hace es vincular las historias de la saga con un evento célebre de la historia de Gran Bretaña.
En este caso se trata de Thomas Edward Lawrence y el manuscrito original de los 7 pilares de la sabiduría. Y es un manuscrito que en la vida real fue tal y como se cuenta en el álbum, tal como veis aquí en esta viñeta. Pues Thomas Edward Lawrence lo perdió en más conocido como Lawrence de Arabia, lo perdió en la estación de Reading, y él piensa que se lo mangaron. Es algo que él siempre pensó. Y entonces de esta manera es un poco similar a como está aquí. Él lo tenía en una maleta que desapareció y no volvió a encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que en el álbum, en la ficción, sí se da una explicación de por qué, mientras que en la realidad lo que sucedió es que Thomas Edward Lawrence tuvo que volver a reescribir prácticamente de memoria el libro. Entonces vamos a decir que este manuscrito sí que tiene una función muy importante como móvil para la trama, ¿no? Que comentaremos ya después. También dentro del álbum se comenta la propia muerte de Thomas Edward Lawrence, tal como se produjo, y esto también lo comentaremos más adelante. Pero vamos a decir que eso es un poco, este héroe británico, vamos a decir, es un poco el marco histórico en el que se va a basar la trama y a partir del cual se desarrolla todo, ¿no? Entonces, como os decía, la estructura narrativa sí que se parece más a la de la marca amarilla. Entonces, por poneros un caso, hay 4 lores, al igual que hay 4, vamos a decir, estos 4 amigos que aparecen o que aparentemente son amigos en la marca amarilla, ¿no? Y entonces hay 4 lores que van siendo atacados, en este caso, por este encapuchado, ¿no? Estos encapuchados. Y entonces vamos a decir que según va avanzando la trama, y según van siendo atacados y van siendo víctimas de los encapuchados, de una manera más radical que en la marca amarilla, porque en la marca amarilla simplemente eran secuestrados y desaparecían, y aquí sabemos que son asesinados, y en algunos casos vemos cómo les asesinan. Pues bueno, vamos a decir que a partir de que van avanzando las víctimas, es al igual que sucede en la marca amarilla, como vamos conociendo lo que es el fondo de la trama, ¿no? Y entonces en este sentido es muy, muy, muy similar. Al igual que en la marca amarilla, el elemento que les une es un elemento del pasado de ellos y tiene que ver con un libro que además al cual no se tiene acceso. En el caso de la marca amarilla era la Onda Mega, que había escrito bajo seudónimo Septimus, y que era un libro que había desaparecido de la circulación. En este caso es el manuscrito original de Thomas Edward Lawrence, que desapareció y que él mismo perdió, y que llegaron a recuperar estos lores que son, claro, os he enseñado 4 lores, son 5, el quinto, digamos, también permanece oculto, y según va avanzando la trama sabemos quién es, ¿no? Entonces, bueno, como veis en este caso tenemos 2 elementos, pues como veis, muy similares, ¿no? En ambos álbumes hay un móvil de venganza, y que además tiene que ver con este pasado, ¿no? En el caso de la marca amarilla, como veis, era Septimus, que estaba resentido por el fracaso que para él había supuesto ese libro. Y en el caso de los juramentos de los 5 lores, tenemos que son los hijos de Alistair Lawless, que es el responsable de la muerte de Thomas Edward Lawrence. Pues son ellos los que se quieren vengar, ya que a raíz de la muerte de Thomas Edward Lawrence su padre es defenestrado y termina suicidándose, ¿no? Entonces, y luego ellos tienen acceso a los conocimientos sobre lo que pasó en esta época y por eso ansían la ventaja. Fijaros que el nombre de Alistair Lawless está elegido de tal manera que, Lawless significa sin ley, ¿no? Entonces, como veis, ya nos va indicando un poco por dónde va a ir el tema, ¿no? Aunque en este caso los atacantes no tienen poderes sobrenaturales, el encapuchado blanco vamos a decir que se comporta de forma muy similar a como lo hace la marca amarilla, ¿no? Comparte con él una agilidad muy poco común y, como veis, incluso tiene reacciones bastante similares a las que tiene él, como veis, incluso con los jajajaja, ¿no? Estos, cuando salta por la ventana. Entonces, esto aparte de ser un guiño a la marca amarilla, en este caso también se explica de una manera. Es verdad que en el caso de la marca amarilla lo que le hacía tener estos poderes sobrenaturales era el telecefaloscopio, y en este caso esta agilidad tan poco común se debe a que, como sabemos más adelante, la persona que se esconde bajo esta capucha, pues es gimnasta, y entonces, y aparte de ser peso pluma, pues eso le permite tener, lo dicho, una agilidad, pues más allá del común de las personas, ¿no? Aparte,
la otra persona que se esconde detrás, al igual que en la marca amarilla hay dos personas que se esconden detrás de la capucha, por así decir, y la otra persona es actor. Y entonces es el que hace que, bueno, que prepara todas estas puestas en escena tan teatrales, por así decir, ¿no? Como el elemento de que vaya encapuchado, todas estas cosas que hace. Entonces, bueno, vamos a decir que es una gimnasta asesorada por un actor, ¿no? Entonces, claro, ya solo con eso, pues bueno, pues veis que sí que se explica, ¿no? De esta manera, estas semejanzas que hay con la marca amarilla, aunque en este caso es una marca amarilla, nada sobrenatural, ¿no? Luego tenemos otro, y bueno, como veis aquí, hay, como veis ahí, el homenaje a la marca amarilla es muy evidente en varias secuencias. Fijaros que, bueno, aquí tenemos la de apertura, que como veis es el espectro este colándose en el Ashmolean Museum, ¿lo veis? Es muy similar. Incluso quitando los tonos, vamos a decir, de color cálido, que se debe a que la marca amarilla entraba ahí en crisis, ¿no? Colapsaba. Pero antes de que esto pase, como veis, hasta los tonos que emplea Madeleine de Mille son muy similares, ¿no? Y el otro homenaje que hay a la marca amarilla, fijaros que curiosamente es Blake el que hace ese papel. Entonces, bueno, para Jacobs, Blake era un poco como una contraparte de Ulrich. Eso, pues fijaros, cuando haga el vídeo este que os decía sobre por qué Ulrich, ¿no? A salir siempre, pues quizás sea una de las cosas que haya que comentar, ¿no? Precisamente. Y como veis aquí los autores, aunque no está Ulrich, sí ponen de manifiesto esta idea, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, detrás de la marca amarilla, bajo la capucha al menos estaba Ulrich. Era un Ulrich disminuido, pero era Ulrich. Pues bueno, pues ahí lo veis. Es una manera de poner en claro una vez más este paralelismo, ¿no? Hay otro elemento que también nos remite una vez más a la marca amarilla, que es el hecho de que en la parte final del álbum uno de nuestros dos protagonistas esté a punto de ser aplastado por un objeto contundentemente pesado, ¿no? Como veis en el caso de Mortimer es el martillo pilón este, y en el caso de Jacobs es un peso, pero bueno, como veis, en ambos casos son movidos por la figura encapuchada, ¿no? Entonces, como veis, es un guiño más que pone una vez más en paralelo, y además en ambos casos es en una nave industrial abandonada. O sea, como veis, hay muchos parecidos, ¿no? Y bueno, también se podría comentar que como similitud con el estilo de Jacobs, una vez más está el hecho de que tengamos un gran verismo en lo que son las localizaciones. Esto es una cosa que no pasa solo en la marca amarilla, aunque también sabéis que Jacobs para hacer la marca amarilla se desplazó a Londres, ¿no? A tomarse fotografías en los lugares y tal. Pero esto también pasa en más álbumes de Jacobs. Pasa, por ejemplo, en La Trampa Diabólica, pasa, por ejemplo, en Sos Meteoros, pasa, por ejemplo, bueno, lo dicho, prácticamente quitando las tres fórmulas del profesor Sato, donde Jacobs no pudo ir a Japón, pues vamos a decir en casi todos. Y en este sentido los autores han sido muy fieles a esta manera de proceder de Jacobs, porque bueno, ellos mismos se desplazaron a Oxford, por eso agradecen al Ashmolean Museum, como os decía. Y al igual que pasa, pues por ejemplo, qué sé yo, en Sos Meteoros, vosotros podéis recorrer si tenéis la fortuna de poder visitar las localizaciones, pues bien, pero si no, incluso a través de Google Maps podéis recorrer las localizaciones que recorre Mortimer, ¿no? Y veis que son además muy fieles a lo que aparece en el álbum. Aquí pasa lo mismo en Oxford, o sea, como veis ahí tenéis el frente del Ashmolean Museum, pues voy a poner solamente un par de ejemplos, ¿no? Y aquí incluso tenéis, pues fijaros, la casa donde se aloja este personaje de Lisa, que como veis que existe en la realidad y es tal cual, ¿no? Hay más ejemplos, también incluso está hasta el garaje del Sargento Mac, del que hablaremos después. Bueno, hay una serie de cosas. Bueno, esta imagen, por cierto, la he sacado del foro de Centaur Club y de un usuario llamado Will, al que le agradezco que la haya subido, ¿no? Pero bueno, lo dicho, lo que nos interesa es que el procedimiento, una vez más, a la hora de dotar de un gran verismo a los decorados, hay un grandísimo trabajo de documentación y además al más puro estilo Edgar Pierre Jacobs. O sea que es uno de los puntos fuertes del álbum, realmente es una delicia desde un punto de vista visual este álbum. Por poner alguna diferencia con el tratamiento clásico, pero esto también tiene que ver con cómo ha evolucionado la línea clara, fijaros la escena esta que tenéis aquí, que es la tortura de Lord Toddle, ¿no? Fijaros que se ha mostrado de una forma como muy cruda y bueno, Jacobs en escenas similares, que algunas las hay en sus álbumes, pues esto no lo hacía. Fijaros que utilizaba recursos como este que tenéis ahí, ¿no? Un personaje que lo está observando desde fuera y oye lo que pasa a través de una ventana, ¿no? Y bueno, ahora aquí sí se muestra, quizás en la línea clara más clásica, más dirigida a un público infantil,
se consideraba demasiado fuerte esto. Hoy día pues ya ves que no hay tanto problema en mostrar estas cosas tan crudas, ¿no? Bueno, es lo dicho, es más que una diferencia de estilos, es incluso una evolución del mismo estilo, ¿no? Hoy día tenemos, la verdad es que tenemos, aparte de que la serie está dirigida más para adultos que para niños hoy día, pero bueno, también tenemos, vamos a decir, tenemos más callo de ver este tipo de cosas en películas y tal. Entonces, bueno, estamos más hechos a ello. Bueno, por seguir comentando un poco, otro elemento que también vincula este álbum con los álbumes de Jacobs es la recuperación bueno, de algún personaje del pasado, ¿no? En este caso, pues bueno, se ha recuperado al personaje este del Sargento Mac, como veis ahí, que aparece en la tercera parte del Secreto del Espadón y que bueno, aquí desempeña un cierto papel, ¿no? Otro aspecto interesante es que vamos a decir que Sente tiende a, de alguna manera, tratar de utilizar las biografías de los personajes y de tratar de rellenarlas, ¿no? Entonces, en este caso, se centra un poco en la biografía de Francis Blake. Sente lo que hace es partir de las notas que dejó Jacobs y a partir de ahí sí que pone cosas de su cosecha, ¿no? Entonces, bueno, él aquí lo que añade de su cosecha, Sente, es la admiración que Blake, y de paso su padre, Neurin Blake, sienten por Thomas Edward Lawrence, y entonces esto es lo que le hace verse involucrado, vamos a decir, con toda, en cierta manera, con toda la trama de los lores, pero porque vamos a decir que es lo que él comparte con los demás lores, esta admiración por Thomas Edward Lawrence, pero justamente y de forma involuntaria también se ve implicado involuntariamente en la muerte de su ídolo, lo cual le hace separarse temporalmente de los servicios de espionaje, y es por lo que tiene esa trayectoria en la RAF, ¿no? Y luego le hace ser en sucesivo un poco como menos ingenuo respecto a la labor que ahí se desarrolla. O sea, él, Blake, de alguna forma conoce, gracias a esto y en primera persona y de forma un poco dolorosa, todas las zonas grises que implica aquello de ser espía, y bueno, y no lo romantiza en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, nos muestran aquí a un Blake un poco escéptico, vamos a decir, y que se enfrenta un poco de esa manera a su pasado, ¿no? Y bueno, por terminar comentando los recursos narrativos, me parece un recurso narrativo muy eficaz que haya un paralelismo entre la muerte del último de los lores que muere y la muerte que abre todo, que es la de Thomas Edward Lawrence. Y como veis, en este caso, hasta los autores juegan al guiño de que se involucre en medio una bicicleta, lo veis, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de, vamos a decir, de unificar bastante bien el álbum, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. En conclusión, este álbum, vamos a decir que es prácticamente, yo os diría que surge de mezclar una trama policíaca al estilo El caso del collar con la estructura narrativa de La marca amarilla. Entonces es una historia bien trazada, disfrutable y sobre todo con un trabajo de fondos y de documentación que es una auténtica maravilla. Entonces, ya sin más, me despido hasta la próxima glosa. Os invito a suscribiros, si os gusta darle like, y bueno, y cualquier comentario que me queréis dejar, pues yo os respondo. Un saludo y hasta la próxima.